Acá, nos quedamos acá, ¿no? Sí, sí, Secretina, doctor. secretina, ¿no? Después de secretina. Neurotensina. Ujú. Eso hicimos, ¿no? No. Pues vas a continuar. Ya. Bien, entonces continuamos con la clase de la regulación hormonal del aparato digestivo. Ayer hablamos de diferentes hormonas que son producidas en el tracto digestivo y de las funciones que cada una de ellas ejercen en la fisiología del aparato digestivo. Hemos visto que estas hormonas actúan de diversas formas, interviniendo en la digestión, estimulando la motilidad, estimulando la secreción ácida, frenando la secreción ácida, estimulando la secreción de diferentes glándulas, ¿no? Como las glándulas salivales, el páncreas, secreción biliar, así. Cada una de ellas pues, juega un rol importante en la función del aparato digestivo. Entonces, continuamos hoy día con la neurotensina, es otro péptido, se localiza en el esófago, estómago, duodeno, colon y sobre todo en yeyuno híbrido. Además, un 10% de la neurotensina es producida en el sistema nervioso central. La función principal de esta hormona es que va a inhibir la secreción del ácido gástrico y bien, bloquear la secreción ácida del estómago. Va a producir vasodilatación mesentérica. Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y retrasa el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Entonces, cuando nosotros sabemos la fisiología del aparato digestivo, entonces nosotros podemos interpretar con facilidad la fisiopatología de diversas enfermedades. Por ejemplo, una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el reflujo gastroesofágico hemos visto que la gastrina, por ejemplo, va a estimular la contracción del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la fisiopatología del reflujo gastroesofágico? La fisiopatología principal es que hay una incompetencia de este esfínter esofágico inferior, hay una relajación. Eso va a permitir, ¿no?, que el contenido gástrico refluya al esófago. Entonces, en esta patología, pues hay que dar medicamentos, administrar medicamentos que incrementen la presión del esfínter esofágico inferior, que faciliten el vaciamiento gástrico, ¿no? Pero también pueden haber algunas enfermedades, como por ejemplo la hipertonía, ¿no? Del esfínter esofágico es raro, pero puede haber una hipertonía. Entonces, va a producir dificultad, ¿no?, para la deglución. Entonces, conociendo la actividad de diversas hormonas como la neurotensina, por ejemplo, que va a inhibir la secreción ácida y va a disminuir la presión del esófago, entonces se puede administrar, ¿no? Entonces, eh, en los pacientes con motilidad gastrointestinal acelerada, ¿no?, de vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, donde el peristaltismo está incrementado. El síndrome de intestino irritable es un trastorno tipo funcional, ¿no?, que se caracteriza básicamente por una alteración de un neurotransmisor que es la serotonina. Entonces, la serotonina incrementa, ¿no?, la motilidad intestinal, generando aumento en la motilidad por la de evacuación, ¿no? Entonces, es un trastorno que se puede corregir utilizando estos péptidos, ¿no? Pero, por ejemplo, la neurotensina se ha estudiado, pero no se detecta de forma de medicamento, pero sí sabemos cuál es su función, se puede aplicar para el tratamiento de diversas enfermedades. El péptido inhibidor gástrico, ¿no?, es otra hormona producida por las células K de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Entonces, esta van a ser liberados por la estimulación de grasa y glucosa en el duodeno.
La presencia de grasa y la glucosa en la mucosa del duodeno estimula la secreción. Ahora, este péptido también va a ejercer diversas funciones, como la inhibición de la motilidad gástrica y de la secreción gástrica, ¿no? Disminuye la secreción gástrica. A dosis bajas va a incrementar el flujo sanguíneo y también aumenta la secreción de la insulina. Entonces, es un polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. ¿Por qué dependiente de la glucosa? La presencia de la glucosa que va a estimular, ¿no?, la secreción de esta hormona, ¿no?, la presencia de la glucosa en el duodeno, ¿no? Por eso se llama polipéptido insulinotrópico, ¿no?, dependiente de la glucosa. Este péptido inhibidor gástrico, el GIP, está compuesto por 33 aminoácidos y se produce en la zona media del duodeno y en el yeyuno, las células K de las vellosidades intestinales. En el tracto gastrointestinal va a ser considerado como una enterogastrona, es decir, una sustancia que es liberada en el intestino por contacto con el ácido, soluciones hipertónicas o grasas, y van a actuar inhibiendo la secreción ácida y la motilidad gástrica. Sobre el páncreas endocrino, el GIP va a estimular la secreción de la insulina. Ya saben para qué sirve la insulina: para regular la glucosa en sangre, ¿cierto? Sobre el metabolismo de este péptido inhibidor gástrico, potencia la acción de la lipoproteína lipasa y favorece el aclaramiento de kilomicronas y triglicéridos en la circulación. El péptido intestinal vasoactivo es otra hormona, va a estimular la secreción de agua y electrolitos del intestino, páncreas e hígado. Va a relajar el músculo liso intestinal, incluyendo los esfínteres. ¿Cuántos esfínteres tenemos a lo largo del tracto digestivo? Son varios. También va a actuar en los nervios del tubo digestivo, dilata los vasos sanguíneos periféricos, aumentando el flujo visceral. Eso mejora la perfusión. Al haber una vasodilatación, pues mejora de la perfusión de los tejidos, ¿no? Va a inhibir la secreción gástrica. ¿Cuál es la secreción gástrica? El ácido clorhídrico, la pepsina, ¿no?, entre otros. Potencia la acción de la acetilcolina en las glándulas salivales. La acetilcolina es un mediador químico del sistema parasimpático, es un estimulador de la secreción salival. La secreción salival va a estar regulada por el sistema parasimpático. Entonces, este péptido intestinal vasoactivo también potencia la acción de la acetilcolina, ¿no?, y las glándulas salivales podrán liberar mayor cantidad de saliva. Disminuye las contracciones gástricas e intestinales. También produce vasodilatación en la mayoría de las regiones del organismo. En el tracto gastrointestinal inhibe la secreción del ácido y pepsina en el estómago. Estimula la secreción de la somatostatina, inhibe la secreción de la gastrina, estimula la secreción intestinal y reduce el proceso normal de absorción al provocar inhibición de absorción de sodio. Estimula la secreción de agua y bicarbonato, básicamente bicarbonato pancreático, y estimula la secreción biliar. Entonces, ¿cuándo se produce la secreción de agua y bicarbonato, tanto por el páncreas y por la secreción biliar? Pues cuando el pH luminal, el lumen del duodeno, es ácido, ¿no? ¿Por qué se acidifica? Por la presencia del quimo ácido proveniente del estómago. Entonces, eso hay que neutralizar, ¿no? Esa acidez tiene que ser neutralizada. Entonces, la presencia de este medio ácido hace que haya una secreción de bicarbonato pancreático para neutralizar la acidez, ¿no? Entonces, como ven, ya son varias hormonas que van a ser estimuladas por la presencia de un medio ácido. Estamos viendo como el péptido inhibidor, o también como la secretina, es otra hormona, ¿no? La presencia de grasa y un medio ácido va a estimular al páncreas para la liberación de agua y bicarbonato.
tenemos una comparación de las dos hormonas, tanto del péptido vasoactivo intestinal y el polipéptido gástrico inhibitorio. El BIP, el número de aminoácidos, tiene 28 aminoácidos, va a ser producidos en el intestino por las células intestinales y el sistema nervioso central. Es un neurotransmisor, una vida media de 1 minuto, su función es vasodilatación y relajación de la musculatura lisa, aumenta la secreción de agua y electrolitos, va a inhibir la secreción de la gastrina y de la secreción de ácido clorhídrico. Sí, tenemos significado clínico, ¿no? Los lipomas. ¿Qué son los lipomas? Son tumores neuroendocrinos que van a producir esta hormona, ¿no? Lipomas. También estos lipomas van a generar pues una diarrea acuosa incontenible, ¿no? También tiene relación con la enfermedad de Crohn. El otro polipéptido gástrico inhibitorio es el GIP, constituido por 42 aminoácidos, van a ser producidos por las células K del duodeno y del yeyuno. Aumentan la administración oral de glucosa y triglicéridos y aminoácidos. Funciones: va a estimular la secreción de la insulina, disminuir la motilidad intestinal, aumenta la secreción de agua y electrolitos y también va a inhibir la secreción gástrica. Hay una similitud prácticamente en las funciones de estos dos. Somatostatina, otra hormona, es una hormona que va a ser sintetizado, producido en el tracto gastrointestinal, ¿no? Es un péptido de 14 aminoácidos, va a ser secretado en el antro del estómago, en el duodeno, páncreas e hipotálamo. Pues esta hormona es un potente inhibidor de las secreciones endocrinas. Va a inhibir la acción endocrina en los tejidos diana. Diana son los órganos blancos, los celos blancos, donde la hormona va a ejercer su función, ¿no? Entonces, a ese nivel, las hormonas van a ejercer su función, inhibiendo, ¿no?, la secreción de estos órganos blancos. Inhibe la secreción gástrica, ¿sí? Inhibe la secreción pancreática, la secreción biliar e intestinal. Entonces, ya saben, la secreción gástrica, donde se produce, las glándulas oxínticas, las glándulas pilóricas son las encargadas de secretar, ¿no?, formar el tubo gases. El páncreas, que produce, secreta enzimas pancreáticas, ¿no?, en la parte, ¿no?, las células acinares, y agua y bicarbonato, ¿no?, de las células ductales. La bilis es producida en el hígado y el intestino también va a producir secreción, ¿no?, a través de la glándula de Brunner, ¿no? Ellos básicamente van a secretar moco, entre otros elementos también, ¿no?, como la prostaglandinas, etc. Entonces, la somatostatina es la encargada de inhibir la secreción prácticamente de todas las glándulas. Inhibe la secreción de los péptidos gastrointestinales, inhibe la motilidad gastrointestinal y vesicular. Va a inhibir la absorción intestinal de aminoácidos, de calcio, de agua, ácidos grasos y bicarbonato. Disminuye el flujo sanguíneo esplácnico, ¿no? Los vasos esplácnicos se encuentran en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, en una hipertensión portal, por ejemplo, ¿no?, la hipertensión portal es secundaria a la enfermedad hepática, la cirrosis hepática, ¿no?, donde aumenta la presión de la vena porta, y esto va a generar acción secundaria, ¿no?, ante una hipertensión portal. Se van a generar los famosos colaterales, ¿no? Entonces aparece la circulación colateral, aparece la varices esofágica, varices gástricas, y a su vez hay una gran vasodilatación plángica. Esta vasodilatación plángica hace que sude el líquido, ¿no?, intravascular hacia la cavidad abdominal, formando la ansiedad. Una de las complicaciones importantes son las varices esofágicas. Entonces, de ruptura de las varices esofágicas, estos pacientes pueden sangrar de forma simultánea.
La ruptura de la varices esofágicas generalmente es mortal, ¿no? Es bastante aparatoso y a veces es difícil de controlar. Hay que hacer maniobras heroicas para que no se muera el paciente, pero generalmente se muere el paciente cuando se rompen las varices esofágicas. Entonces, en estos pacientes se administra la somatostatina, los análogos de la somatostatina. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo esplánico. Se va a aumentar la presión de los vasos esplánicos y por lo tanto va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Si esa disminución del flujo sanguíneo de una u otra forma pues va a disminuir el sangrado cuando se produce la ruptura de las varices esofágicas, ¿no? Entonces, actualmente en los pacientes con hemorragia digestiva, cuya causa son la ruptura de las varices esofágicas por hipertensión portal, usamos la somatostatina, los análogos de la somatostatina, ¿no? El problema es que estas hormonas tienen una vida media bastante corta, ¿no? 5 minutos. Entonces hay otros medicamentos análogos, ¿no?, de la somatostatina, entonces que hay que darle una infusión, ¿no?, durante las 24 horas. Entonces así mantenemos eh, contraído el vaso esplánico, ¿no?, con disminución del flujo sanguíneo esplánico. Esta es la estructura de la somatostatina, ¿no? Y la somatostatina, pues esta es una glándula oxíntica, ¿no? Esta acá es una glándula oxíntica que se encuentra en el estómago, glándula oxíntica o glándula fúndica. Esta glándula no es más que la invaginación de la mucosa. Entonces, sin embargo, esta glándula tiene sus partes, ¿no? La parte que está en relación con el epitelio, que tenemos un conducto excretor, ¿no? Esta parte acá es el conducto excretor. Tenemos la parte del cuello. Entonces, en esta glándula vamos a encontrar diversos tipos de células, ¿no? Células especializadas, ¿no?, tanto endocrinas como no endocrinas. Esta glándula va a estar revestido por un epitelio, ¿no? Este epitelio mencionado. Bien, entonces este epitelio es un epitelio especializado que también va a secretar diversos productos, como el moco, ¿no? El moco es una estructura bastante especial en el estómago, ¿no? Este moco va a ser parte de la citoprotección del estómago. Ese moco es un moco denso, es una mucoproteína. Ese moco va a cubrir con una capa fina, ¿no?, en toda la superficie del estómago, impidiendo que los iones hidrogeniones liberados por la secreción del ácido eh, retrodifundan, ¿no?, hacia el epitelio. Entonces ese moco impide, ¿no?, una protección. Entonces, de esta manera se evita la lesión del epitelio gástrico, ¿no?, por la acción del ácido clorhídrico. También va a producir el bicarbonato, ¿no? Va a secretar bicarbonato, ¿para qué? Para neutralizar el pH ácido. Va a secretar agua. Y otros elementos como las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, hay diversos tipos de prostaglandinas, los eicosanoides, ¿no? Eicosanoides, eicosanoides. Entonces, los eicosanoides van a estar formados por la prostaglandina, los tromboxanos, ¿no? Son mediadores de la inflamación. En este caso, las prostaglandinas producidas en el estómago van a jugar un papel importante. Van a estimular la secreción de moco bicarbonato y también van a producir vasodilatación a nivel de la submucosa, mejorando pues mejorando la perfusión, ¿no?, tisular en estas estructuras, de esta manera alimentando, oxigenando muy bien a estas células. Entonces eso es lo que hace el epitelio mucoso, ¿no?, de estas glándulas fúngicas o oxínticas. Y vamos entrando ¿no?, más hacia adentro de esta glándula, vamos a encontrar ya otras células endocrinas, como ¿no?, y otras células que, ¿no?, cuya función va a ser secretar otro tipo de componentes, como por ejemplo la célula parietal, ¿no? La célula parietal
una célula especializada encargada de ¿qué? De secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no? El ácido clorhídrico, para que sea secretada, estas células van a ser estimuladas, ¿no? Ayer vimos cómo la gastrina, la acetilcolina, el péptido liberador de la gastrina estimula estas células, para que estas células secreten el ácido clorhídrico. El factor intrínseco también es una proteína, ¿no? Que va a ser transportada hasta el ilion terminal, ¿no? Va a ser transportada una proteína transportadora. Entonces, en el ilion terminal, este factor intrínseco va a estimular la absorción de la vitamina B2. ¿Ya? Entonces, en aquellos pacientes que tienen gastritis crónica o con gastritis atrófica es cuando hay desaparición de estas glándulas, entonces deja de producir el ácido clorhídrico, el factor intrínseco. Estos pacientes van a hacer anemia, ¿no? Anemia megaloblástica, ¿no? Una anemia perniciosa por falta de la vitamina B2. Entonces hay que administrar por vía parenteral a estos pacientes vitamina B2, ¿no? Para evitar la anemia, ¿no? De tipo megaloblástica. Y también vamos a encontrar otras células, ¿no? La célula principal, ¿ya? La célula principal en el estómago, que es la encargada de producir el pepsinógeno. Y hay una célula D, es una célula endocrina. Estas células D en esta glándula son las encargadas de producir la somatostatina, ¿ya? También encontramos otras células endocrinas, como el sistema PUD. Las células especializadas como eh, estas células enterocromafines, por ejemplo, son las células encargadas de secretar la histamina. Entonces, como ven, en esta glándula cíntica, glándula fúndica, se encuentran diversas células, ¿no? Entre ellas la célula D productora de la somatostatina. Entonces, la somatostatina es una hormona, que son de dos tipos, con 14 y 28 aminoácidos. Pero ¿cuál es la función de esta hormona somatostatina? Va a inhibir la hormona de crecimiento, ¿no? Ustedes saben que el TH es una hormona de crecimiento, se libera en el hipófisis anterior, ¿no? También va a inhibir la secreción de gastrina, ¿no? La gastrina es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, cuando el pH gástrico se hace ácido, entonces inmediatamente se produce la liberación de la somatostatina para inhibir la secreción de la gastrina. También va a inhibir la secreción del péptido intestinal vasoactivo, del péptido inhibidor gástrico, de la secretina y de la motilina. También inhibe la secreción exocrina del páncreas, inhibe la liberación del ácido gástrico, disminuye la motilidad, la contracción va a inhibir la contracción de la vesícula biliar y la absorción de agua, bicarbonato, aminoácidos y triglicéridos. Entonces, esto es la somatostatina, ¿no? La presencia de elementos estimuladores, ¿no? Va a hacer que se libere la somatostatina, pero a nivel intestinal, la somatostatina ejerce una acción importante, ¿no? Va a estimular o va a aumentar la absorción de nutrientes. Y por otro lado, a nivel del páncreas, inhibe la secreción exocrina y endocrina del páncreas. Exocrina es la secreción de enzimas y agua y bicarbonato, ¿no? La parte endocrina es la liberación de las hormonas, tanto por las células beta como por las células alfa, ¿no? Polipéptido pancreático. Produce vasodilatación, relajación de la musculatura lisointestinal. Va a estimular la secreción de agua y electrolitos, ¿no? Hacia el intestino. Glucagón va a aumentar la glucosamolisis, aumenta la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis es la formación de glucosa de otros componentes, a partir de ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Va a ser secretada tras la ingesta de los alimentos. Tiene un efecto anorexígeno, ¿no? Es decir, va a controlar el apetito. En el tracto gastrointestinal, el péptido pancreático, el polipéptido pancreático, además de inhibir la función exocrina del páncreas, reduce la contracción de la vesícula biliar.
retrasa el vaciamiento gástrico y reduce el tránsito intestinal. La forma como se libera este péptido es, acá tenemos diferentes estimuladores, ¿no? Aminoácidos, los ácidos grasos, los monoglicéridos, los glucósidos. Entonces, y otros, ¿no? Como algunos aminoácidos, ¿no? Van a estimular pues, la liberación de este péptido. Motilina. La motilina es un hormona muy importante, ¿no? Tiene 22 aminoácidos, regula las funciones motoras del tracto digestivo, es decir, esto básicamente está relacionado con la motilidad, ¿no? La motilidad. Se libera clínicamente, se va liberando cíclicamente, ¿no? No es una liberación continua, sino cada ciertas horas, ¿ya? Se libera cíclicamente en el intestino, ¿no? Sobre todo en las ayunas, en el periodo interdigestivo, ¿no? Cuando no hay comida. Entonces, ¿qué hace la motilina? Estimula el patrón de la motilidad gastrointestinal, conocido como complejo motor migratorio o complejo mioeléctrico. Es un complejo que se produce, ¿no? Cada 90 minutos, a cada 120 minutos. Entonces, este complejo motor es la que va a mover el estómago y el intestino delgado. Ustedes saben que el tracto gastrointestinal siempre está en peristalsis continua, pero esta motilina es que va a estimular el patrón gastrointestinal pero de una forma intensa. Esto se produce no es continuo, como digo, no es continuo. Este hormona se va liberando cíclicamente cada 90 minutos o entre 90 y 120 minutos. En ese tiempo, en el periodo interdigestivo se libera. ¿Para qué? Para generar movimientos intestinales intensos, ¿no? De tal manera que estos movimientos peristálticos intensos tengan la posibilidad de limpiar todo el tracto digestivo, ¿no? Para limpiar. Las partículas alimenticias que se van quedando van a ser limpiadas con este complejo motor migratorio interdigestivo que se produce cada 90, cada 120 años. Entonces, cuando dice que el estómago sucio, que se ha comido algo y se ha quedado pegado en el intestino, esos son fuentes de los abuelitos, pues, no tienen ningún asidero científico, ¿no? Entonces, nada se queda, tracto digestivo, todo va a ser limpiado. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que ingiere fibras. Entonces, estas fibras van a ser digeridas, ¿no? Y muchas de ellas no se digieren. Entonces, en el vaciamiento gástrico normal, estas fibras no van a ser vaciadas al duodeno, se quedan en el estómago. Es como, por ejemplo, un niño se traga una canica, ¿no? Esta canica se queda en el estómago, pero no va a pasar con una motilidad normal. Recuerden que el vaciamiento gástrico va a ser regulado. El vaciamiento gástrico es continuo, permanente, no es que se va a vaciar el contenido gástrico de un momento a otro rápidamente, no, todo es regulado. Entonces, ¿en qué momento esas fibras vegetales, esa canica, va a pasar al intestino? Justamente en el periodo interdigestivo, cuando eh, hay la liberación de la motilina y esto genera pues un gran estímulo, ¿no? Contráctil en el tracto gastrointestinal. Por eso se llama complejo motor migratorio, o complejo mioeléctrico, ¿no? Complejo motor migratorio interdigestivo, se produce entre comida y comida, ¿no? Entonces, para eso sirve estos complejos, ¿no? Entonces, nada se queda atrapado en el tracto gastrointestinal. Ahora, la motilina va a ser liberada por las células enterocromatina, ¿no? Las células MO, el estómago, intestino delgado y el colon. Teniendo mayor concentración, mayor, ¿no? Mayor liberación en el intestino proximal.
y disminuyendo su liberación en las regiones más distales del intestino, como el colon, por ejemplo, la secreción ya es mínima. Los estímulos de su secreción no se conocen en forma precisa, pero la presencia del ácido, solución salina o grasa en la luz duodenal va a promover la liberación de la motilina. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la motilina? Va a estimular la producción de la pepsina y el aumento de la actividad motora gástrica. Por el aumento de la motora, ¿no? De la actividad motora, eso quiere decir que va a aumentar la fuerza de contracción del estómago mediante la estimulación del músculo grueso. Actúa sobre los receptores acoplados en la proteína G, ¿no? En las neuronas entéricas del duodeno y del colon. La inyección produce contracciones del músculo liso, de estómago y intestino, ¿no? La inyección de esta hormona, ¿no? En forma experimental hace pues, que aumente las contracciones del músculo liso, es decir, facilitando el vaciamiento gástrico. Su concentración más alta se encuentra en el periodo interdigestivo, ya mencionamos. Entre comida y comida, esta va a generar pues el complejo motor migratorio interdigestivo. Entonces, este complejo motor migratorio eh, son contracciones peristálticas, ¿no? Intensas, que se va a iniciar en el estómago y se va a extender por todo el intestino, es decir, a lo largo del intestino, ¿no? Entonces, estas contracciones intensas, contracciones peristálticas intensas, se produce cada 90 a 120 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este complejo, gran complejo motor migratorio interdigestivo? Es para eliminar los residuos, ¿no? Que favorecen la colonización de la bacteria. Por eso que en el tracto digestivo no se queda nada, ningún residuo. La presencia de los residuos puede generar, ¿no? El aumento de las bacterias, ¿no? Que las bacterias se colonicen y empiecen a reproducirse, ¿no? Y generar enfermedades, ¿no? Entonces, por eso que el estómago siempre va a estar libre, ¿no? Comemos, se digiere, ¿no? La comida va a ser vaciada su contenido del intestino, el intestino completa la digestión se absorbe. De las comidas que no son, que no pueden pasar al intestino, entonces pasan en este periodo, ¿no? Este periodo complejo motor migratorio interdigestivo que está regulado por la motilina. Ahora, hay una hormona que se llama la grelina. Esta grelina tiene una gran similitud con la motilina, estando implicada en la inducción de este complejo y en la actividad motora gastrointestinal. Entonces, la grelina es otra hormona entonces que va a ayudar, ¿no? En la acción de la motilina. Entre otras funciones de la motilina está la estimulación de la secreción del pepsinógeno y enzimas pancreáticas y la estimulación del vaciamiento gástrico. Además, va a estimular la contracción de la vesícula biliar. La presencia de los alimentos va a suprimir, ¿no? La secreción de la motilina hasta que haya concluido la digestión y la absorción. Entonces, la motilina solo va a ser generada en el periodo, ¿no? Comida y comida, se llama periodo interdigestivo o en ayuno, ¿ya? Ahora, hay un antibiótico, es un macrólido de la eritromicina. Esta se une a los receptores de la motilina y los derivados de este compuesto pueden ser útiles para tratar los pacientes con motilidad gastrointestinal reducida. Entonces, la eritromicina, este antibiótico va a ejercer una función similar a la motilina. Es un buen procinético es un medicamento que ayuda vaciado del estómago, ¿no? Entonces, el- la eritromicina podemos usar en el tratamiento de pacientes con gastroparesia, en los pacientes con reflujo gastroesofágico, en los pacientes que tienen retardo en el vaciamiento gástrico y en algunas alteraciones motoras del colon, como la pseudoobstrucción. Por ejemplo, ¿quiénes producen pseudoobstrucción? Y las personas, principalmente pacientes con constipación crónica, ¿no? Los pacientes estreñidos. Entonces, las heces se impactan en la ampolla rectal y eso va a producir pues, una pseudoobstrucción. El paciente no puede defecar y se produce una dilatación
de los intestinos, ¿no? De la parte del colon hacia arriba, ¿no? De la ampolla rectal hacia arriba, generando un disconfort, un malestar en los pacientes. Entonces, la eritromicina se puede utilizar. El problema de la eritromicina es que hay, ¿no? Hay dos tipos de eritromicina, forma de estearato y de estolato. El problema es que la forma de estearato produce una gran inflamación gástrica, produce gastritis, ¿no? Son medicamentos gastrolesivos. Por eso que no se utiliza mucho. Es un buen antibiótico, es un macrólido, sobre todo para los gérmenes gram positivos, es muy bueno. Realmente produce gastritis, ¿no? Irritación gástrica, por eso que no se utiliza. No se utiliza mucho, salvo cuando lo requiere el paciente, ¿no? Entonces, la eritromicina es un antibiótico que actúa como procinético, ¿no? Va a ejercer una acción similar a la motilina. ¿Y qué cosa es la motilina? Es una hormona que es liberada en el estómago, principalmente en el duodeno, yeyuno y escasamente en el colon. Entonces, ¿cuándo se libera? En el periodo interdigestivo. ¿Para qué sirve? Para estimular la contracción en forma vigorosa, tanto del estómago y a lo largo de todo el intestino. Eso se llama complejo motor migratorio interdigestivo. Muy bien, eso en relación a la motilina, entonces, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que se llama la gastroparesia. La gastroparesia es un paciente que tiene la tendencia a retener alimentos en el estómago. Por ejemplo, hay personas que comen y se van a sentir llenos, pletónicos, ¿no? Van a disconfort abdominal. Porque dicen, no tengo una efectivamente el estómago debe vaciarse en 4 o 5 horas. A las 5 horas ya no debe haber ninguna partícula de alimentos en el estómago porque está vaciado. Entonces, cuando hay trastornos digestivos, problemas dispépticos, donde hay trastornos de la digestión y el estómago se queda más el tiempo, más allá de las 4 horas, ¿no? Eso va a generar trastorno. Cuanto más tiempo se quedan los alimentos en el estómago, mayor malestar va a producir, ¿no? Los alimentos se fermentan y empiezan a producir trastornos tipo digestivo, ¿no? Entonces, en la diabetes, los pacientes diabéticos de larga data tienen gastroparesia, ¿no? Que es un estómago perezoso, un estómago que retiene la comida, aquellos pacientes estreñidos, ¿no? Crónico, el paciente que hacen sus deporciones cada 2 o 3 días, sobre todo las mujeres son las más estreñidas, cada semana, ¿no? Cada 15 días, tenía una paciente que hacía sus deporciones cada 3 semanas, mucha gravedad. Entonces, el seguimiento no es un que se trata con facilidad, hay que buscar las causas. Y hay muchas causas, hay como 50.000 causas. Hay que tratar problemas metabólicos, tiroidea, por ejemplo, una estreñida crónica puede tener hipotiroidismo. ¿Ya? Básicamente son trastornos de la motilidad que se pueden participar en porcentaje. Entonces, estos pacientes con gastroparesia, ¿no? Con retención gástrica, con disminución de la evacuación, pues hay que tratarlos con procinéticos, ¿no? Aquellos medicamentos que tienen la propiedad de estimular la motilidad gastrointestinal. Entonces, la eritromicina es un antibiótico que hace esa función, ¿no? De gastrocinesia, es un medicamento gastrocinético. Es un antibiótico, pero también con función gastrocinética, ¿no? ¿Por qué? Porque su función es similar a la motilina, ¿no? Entonces, la motilina es una hormona que estimula porosamente la contracción gastrointestinal para acelerar ese periodo, ese complejo motor migratorio interdigestivo. Ahora también tenemos candidatos a hormonas como el enteroglucagón, el polipéptido pancreático, el péptido J&J, ¿no? O II. El enteroglucagón es una hormona compuesta por 30 aminoácidos producidas por las células L de William y el colon. Va a ser estimulado por la glucosa y las grasas. El enteroglucagón va a inducir la liberación de la insulina, disminuye la secreción y el vaciamiento gástrico.
va a disminuir la secreción gástrica y su vaciamiento gástrico, es decir, va a retardar el vaciado gástrico. El polipéptido pancreático, formado por 36 aminoácidos, va a ser liberado en respuesta a la ingesta de alimentos, ¿no? ¿Cuál es su estímulo para la liberación del polipéptido pancreático? La comida. ¿Qué tipo de comida? Los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Ya, esto inhibiría la secreción de las enzimas y el ácido y el bicarbonato pancreático. ¿Ya? Tiene más valor predictivo como marcador tumoral, ¿no? Los pacientes que se sospecha con cáncer, paciente con cáncer de páncreas, podemos hacer el dosaje del polipéptido pancreático. Entonces, el aumento de su valor nos podría inducir pues, a la presencia de un cáncer de páncreas, ¿no? El péptido YY va a ser producido por las células L, ¿no? Liberadas en respuesta a la grasa intraluminal. Reduce la motilidad gastrointestinal, la secreción ácida gástrica y la secreción de cloro a nivel del intestino. Saben que el cloro es un electrolito que va a ser secretado en el colon, ¿no? En intercambio con otros productos. Hay una enfermedad producida por una bacteria, ¿no? Que se llama el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae va a producir lo que se llama el cólera, ¿no? El cólera es una enfermedad diarreica, básicamente secretora. ¿Ya? Cuando hablamos de la diarrea aguda, desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea aguda se divide pues, en 4 tipos, ¿no? Diarrea inflamatoria, diarrea osmótica, diarrea secretora y diarrea por trastorno de la motilidad. Entonces, el cloro en los pacientes con cólera van a secretar gran cantidad de cloro, ¿no? Y el cloro va a salir junto con el agua. Por eso que estos pacientes van a presentar una diarrea acuosa, sumamente acuosa, ¿no? Como el agua de arroz, ¿no? Cuando se lava el arroz, ¿no? Sale un agua de color casi blanco, similar. A eso se produce la diarrea en los pacientes con cólera como consecuencia de la gran liberación de cloro, ¿ya? El año 92, 91, una gran epidemia en el Perú de cólera, mucha cólera. Murieron cientos de personas. En ese tiempo yo me encontraba siendo presidentado, ¿no? Estaba en el segundo año, presidentado médico, haciendo la especialidad de gastro. Entonces, hasta ese momento nadie conocía, nadie sabía qué cosa era el cólera, era la primera vez. Se tenía conocimiento que en otros países pobres, ¿no? Porque el cólera es índice de pobreza extrema, en países ¿no? La India, en los países asiáticos, ¿no? Bangladesh, países pobres, había epidemias de cólera cada cierto tiempo. Entonces, cuando empezaron a llegar de pronto al hospital Carrión, que es un lugar de emergencia, de pronto empezaron a llegar pacientes con diarrea acuosa, ¿no? No sabíamos qué cosa era, buscábamos toda la causa y no sabían. Venían extremadamente deshidratados porque los pacientes hacían litros y litros de diarrea. No llegaron una diarrea blanca, arroz lavado. Entonces hicimos cultivos de todos y no se llegó hasta que a alguien se le ocurrió hacer cultivo para el cólera y salió pues libre en cólera y pues estábamos frente a la epidemia de cólera. Entonces, como estamos en la pandemia, esta pandemia es mucho más brutal, más letal, donde el cólera solamente había que hidratar, nomás hidratación y hidratación. Entonces, es una diarrea acuosa, ¿no? Por la cantidad de pérdida de cloro en pacientes con cólera, ¿sí? Diarrea secretora, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en el año 92, hubo cientos de muertos en todo el país. Entonces, fue aguando, que murieron cantidad de personas por esta epidemia. Cólera. No se controló. Estos pacientes se deshidratan rápido, ¿no? Cuando hay deshidratación, se disminuye la presión sistólica, entonces se genera una hipoperfusión sistémica, y eso va a dañar órganos blancos. Uno de los órganos más afectados en cólera es el riñón, ¿no? Los riñones se afectan prácticamente.
hay poca presión, ¿no? Porque no llega agua, ¿no? Una baja presión, entonces hay una disminución de la tasa de filtración. Eso rápidamente lleva a una insuficiencia pre-renal. ¿Por qué? Por falta de líquido, ¿no? En la circulación. Pues eso es el cólera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ¿no? del péptido y a propósito de que esto va a estimular la secreción del cloro, ¿no? Entonces, el cloro es un electrolito bastante importante que va a regular la secreción del agua también. Los péptidos neuroendocrinos están contenidos en los nervios del tracto gastrointestinal, neuroendocrino, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso, tanto autónomo como el sistema nervioso entérico del tracto gastrointestinal. Han sido encontrados en el cerebro, estos neuropéptidos endocrinos, y también en la mucosa gastrointestinal. Son 3 péptidos que funcionan fisiológicamente en el intestino como neurocrinos: el VIP, el GRP, o bombecina y las encefalinas, ¿no? Péptido inhibidor vasoactivo, péptido liberador de la gastrina, ¿no? Y bombecina y las encefalinas. El VIP va a estar localizado en la mucosa y músculo del intestino. Va a producir una relajación del músculo liso del intestino. La bombecina o el factor liberador de la gastrina va a estar localizado en la mucosa del estómago. ¿Cuál es la acción de este GRP? Es incrementar la liberación de la gastrina. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer de cómo se libera la gastrina? La célula G, ¿qué estímulos recibe? Varios estímulos. Número 1 dijimos la distensión del antro. La comida llega al estómago y el antro se va distendiendo. Esa distensión va a ser un estímulo para que haya liberación de la gastrina. Otro es la acetilcolina, ¿ya? ¿No? Y que va a ser mediada por el sistema parasimpático. Y otro es el péptido liberador de la gastrina. Es un neuropéptido, ¿no? Va a estar regulado por el sistema parasimpático. Entonces, este péptido liberador pues, va a estimular la liberación de la gastrina. La encefalina va a estar localizado en la mucosa y el músculo del intestino. Las acciones de esta encefalina es que van a incrementar el tono del músculo liso, la encefalina. Cuando hay incremento del tono de la musculatura, se producen contracciones violentas, contracción muscular. Esa contracción violenta muscular lisa del intestino va a generar dolor tipo cólico, ¿no? Entonces, una de ellas sería pues la acción de la encefalina en los pacientes con algún proceso inflamatorio, como por ejemplo las diarreas agudas, donde se incrementa la motilidad, ¿no? Y hay diarrea cosas. ¿Por qué? Justamente porque hay incremento de las encefalinas. Las encefalinas va a producir eh, contracciones violentas del tono muscular, ¿no? Eso lo digo, que hay pacientes con diarrea, hay un medicamento, ¿no? Que se utiliza, que son los inhibidores encefalinas. Entonces, estos van a bloquear la acción de la encefalina. Y por lo tanto se disminuye la contracción y también disminuye la contracción, ¿no? La secreción líquida a nivel intestinal. Incretinas son hormonas producidas también en el tracto gastrointestinal en respuesta a la presencia de los alimentos, ¿no? Como la glucosa, por ejemplo. Va a provocar esta hormona el aumento de la secreción de la insulina. También va a incrementar la neogénesis de las células beta, va a reducir el glucagón y retardar el vaciamiento gástrico. Entonces, la incretina básicamente tiene que ver con la regulación de la glucosa, ¿no? Grelina es un péptido de 28 aminoácidos ligado. 28 aminoácidos es un ligando endógeno para el receptor de la hormona de crecimiento. En los niveles plasmáticos se va a encontrar mayor en mujeres, va a tener una secreción pulsátil, ¿no? Por estímulo vagal. No es una secreción continua, sino en forma de pulso, por acción del
del sistema parasimpático, ¿no? El nervio vago. Participa estimulando el apetito. Entonces la grelina es una hormona que tiene que ver con el apetito. Se produce en el fondo de la mucosa gástrica. Las grasas en el intestino delgado van a suprimir la liberación de la grelina. También la insulina postprandial, es decir, la insulina post ingesta de los alimentos. La supresión post ingesta va a estar disminuida en los pacientes con sobrepeso y va a haber un aumento compensatorio en los pacientes con pérdida de peso. Esta hormona es la que se conoce como la hormona del hambre, ya que se encarga de regular nuestro apetito. El efecto de esta hormona es inmediato, va a estimular el apetito rápidamente. En periodos de hambre continuada, el organismo va a segregar esta hormona con la finalidad de despertar el apetito de la persona, ¿no? Y en aquellas personas que llevan tiempo sin probar alimentos, nuestro cuerpo va a buscar necesariamente la ingesta de estos nutrientes, ¿no? Para acción de esta hormona, la grelina. El control del apetito, ¿no? Cuando hay gasto, ¿no? El consumo de las comidas, pues va a haber un balance negativo de energía, ¿no? Entonces, hay que reponer este balance de energía con los alimentos. Entonces, cuando hay un desbalance, ¿no?, de la energía, un gasto, consumo de los nutrientes, entonces, ¿no?, estas han sido aprovechadas por las células, entonces hay que reponer con alimentos. Entonces, ¿quién nos estimula el apetito? Es la grelina, ¿no? Entonces, cuando el estómago está vacío, entonces inmediatamente se produce esta hormona, el fondo gástrico, estimulando el sistema nervioso central para despertar el apetito, ¿no? La insulina es otra hormona, ¿no? Tiene que ver con la regulación de la glucosa, también interviene, ¿no?, en la estimulación de la grelina. Tejido adiposo, hormona que es la leptina, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no?, sobre todo en los pacientes con sobrepeso, una producción de leptina, y esto también va a estimular el apetito. Por eso que los pacientes con sobrepeso tienen bastante apetito, ¿no? Por esto, ¿no? El tejido adiposo es un tejido extra, ¿no? Va aumentando conforme va aumentando el peso. Ahí se produce la leptina. Entonces, la grelina tiene relación con el apetito, ¿no? Leptina y grelina. Una comparación. La leptina y la grelina, ¿no? La grelina va a incrementar el apetito. ¿Quién genera mayor gasto energético? La leptina. Tiene que ver también con el catabolismo de la grasa, la leptina. La glucosa en plasma, ¿no? O sea, la hiperglicemia va a aumentar el apetito, ¿no? Se incrementa la producción de la grelina para por eso que los pacientes con diabetes, ¿no?, cuando van a debutar con la diabetes, los pacientes diabéticos clínicamente se caracterizan por presentar tres síntomas: la polifagia, la poliuria, la polidipsia, ¿ya? Polifagia es un aumento del apetito. Polidipsia van a tener mucha sed. La poliuria, ¿no? La poliuria es que estos pacientes van a orinar bastante, tanta cantidad de orina. Entonces, el incremento de la glucosa en sangre, ¿no?, la hiperglicemia, estimula la producción de la grelina. ¿Y la grelina qué hace? Estimula el apetito. Entonces,
En el aumento, lo que hace la grelina entonces es aumentar el peso corporal, ¿no? Leptina es una hormona intestinal compuesto por 167 aminoácidos, es secretada principalmente por los adipocitos. Está implicada en la regulación del apetito y el gasto energético. Va a regular la absorción rápida de la glucosa. A mayor cantidad de masa adiposa va a haber mayor secreción de leptina. ¿Ya? Entonces, los gorditos, los obesos que tienen más grasa adiposa, más masa adiposa, tejido celular subcutáneo bastante incrementado. Entonces, en ellos se encuentra mayor secreción de leptina que tiene que ver también con la regulación del apetito. Ahora su activación aguda frente, ¿no? Su activación aguda diferente, sola y combinada, la colecistoquinina puede contribuir en la modulación de los reflejos viscerales, el control de la ingesta. La leptina actúa como la hormona y en cierto modo va a regular el tamaño de los adipocitos en el organismo. Regula la ingesta de alimentos. En consecuencia, el peso de cada persona. En el hipotálamo existen unos receptores de la leptina. Estos, cuando reaccionan a la señal de la leptina, van a enviar señal al cerebro para que deje de comer, ¿no? Porque el paciente ya no sienta más hambre. Además, la leptina va a contrarrestar la señal del neuropéptido cannabinoide que va a inducir a que comamos con placer, ¿no? Estimulando el hambre, por lo que se evita comer en cierto modo. El cerebro es en el nivel del hipotálamo, específicamente en el centro ventromedial, se encuentra en el centro de la saciedad. Y en la parte del hipotálamo, en la parte lateral, se encuentra el centro del hambre. ¿Cuáles son las señales periféricas para estimular estas estructuras del cerebro, ¿no? Del hipotálamo? La boca, obviamente la boca recibe la comida, el estómago, los intestinos, los adipocitos, ahí se encuentran los lipocitos y otros. Entonces, estos son los señales, ¿no? Para que haya tanto saciedad o haya hambre, ¿no? Y esto va a ser regulado por el sistema nervioso central, específicamente a nivel hipotálamo. Muchas hormonas gastrointestinales que van a afectar la saciedad, ¿no? Tenemos entre ellas, por ejemplo, la colecistoquinina. Esta es producida por las células I en el intestino. ¿Y qué hacen? ¿No? Va a tener, ¿cuál es el efecto sobre la ingesta de alimentos? Va a disminuir, ¿no? La ingesta de alimentos. Y así tenemos diversos péptidos. Bueno, la grelina va a aumentar, ¿no? Es la única hormona que aumente el apetito. La leptina gástrica va a disminuir, ¿no? La bombecina, GRP, ¿no? Que es el péptido liberador de la gastrina, se produce en el estómago, disminuye, ¿no? El apetito. Y así tenemos varios elementos, ¿no? GLP-1 y oxintomodulina, ¿no? Va a ser liberada por el epitelio intestinal post ingesta de alimentos. Va a estimular la secreción de insulina, disminuye el vaciamiento gástrico de sólidos, inhibe el glucagón y el péptido I del páncreas. Aumenta la sensación de llenura y saciedad, ¿no? La oxintomodulina es secretada por el GLP-1, ¿no? Que inhibe el apetito. Péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Es un péptido de 42 aminoácidos producido por las células por las células K del duodeno. Metabolizada por el dimetilpeptidasa cuarto. Requiere del metabolismo graso y carbohidratos en el intestino. Promueven la acción colinérgico muscarínico, beta-adrenérgico, el GRP bombecina, que es el péptido liberador de la gastrina. Va a inhibir la acción adrenérgica alfa, fibras, la somatostatinérgica. Además de estimular la secreción de la insulina, el GIP ejerce efectos antiapoptóticos e induce el crecimiento de las células beta del páncreas.
El polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa estimula la secreción de la insulina. Si la glicemia en ayunas se eleva más de 25 miligramos por decilitro. Inhibe la secreción de ácido. Péptido inhibidor de la gastrina es un receptor acoplado a la proteína G en páncreas, grasa y hueso. Es secretado post ingesta de alimentos. A ser bloqueado por el GIP, reduce la secreción de la insulina. Este GIP no altera el vaciamiento gástrico. Respuesta del GIP en la anorexia nerviosa es baja. Péptido liberador de la gastrina, ¿sí? Es un péptido que va a ejercer la estimulación de la gastrina a nivel de las células G de las glándulas centrales del estómago. Tiene 3 receptores para este péptido liberador, ¿no? GRPR, NMBR y PRS. La enterocinasa es un pentapéptido, parte de la polipasa, va a ser producida por las células pancreáticas, ¿no? En el antro y en el intestino proximal. Va a reducir la ingesta de grasa, disminuye la secreción de insulina. Va a aumentar el gasto de energía por activar su uso de la grasa aparte. La galanina es un péptido intestinal de 30 aminoácidos producido en el sistema nervioso entérico, central y periférico. Posee receptores unidos en la proteína G. Actúa en fondo gástrico y duodeno relacionado a la motilidad intestinal y la secreción colónica. Además de regular el transporte iónico a nivel intestinal. Aumenta la ingesta, ¿no? Es decir, aumenta el apetito, modifica la función pituitaria y afecta la memoria y percepción del dolor. Va a modular la sensibilidad periférica de la inflamación y mayor producción en varones. Finalmente, el eje cerebro-intestino. Las estructuras del sistema nervioso central es el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, hay vías y mecanismos de comunicación con el sistema nervioso autónomo, con las hormonas, el sistema nervioso entérico y los sistemas efectores. Bueno, todos estos en su conjunto van a determinar el comportamiento, momento a momento, de las estructuras funcionales y especializadas del aparato digestivo. Entonces, este eje cerebro-intestino va a estar estrechamente ligadas y relacionadas, ¿no?, con la función del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, en todos los trastornos digestivos siempre hay una relación con este eje cerebro-intestino. Muy bien, entonces, en resumen, ¿quién manda a quién? ¿El eje cerebro-intestino? ¿El cerebro o el intestino? Entonces, como ven, el cerebro se considera como un mini cerebro. ¿Por qué? Porque tiene pues el sistema nervioso entérico que va a regular su propia función, va a regular la motilidad, va a regular la secreción y la liberación de tantos péptidos hormonas que hemos podido estudiar, ¿no? Y además posee más de 500 millones de neuronas en el tracto gastrointestinal. Entonces, es de la importancia, ¿no? ¿Quién manda a quién? ¿No? Está al igual que el cerebro, ¿no? Bueno, siempre el cerebro es el centro regulador de todas las funciones del cuerpo y el cerebro es la que va a comandar, ¿no?, todas las diversas funciones de todo el organismo. Pero el intestino siempre va a ser considerado como el segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro que cualquier otro órgano, ¿no? Hemos visto, ¿no?, a lo largo, ¿no?, del estudio de estos, ¿no?, el sistema nervioso, la regulación del aparato digestivo, hemos visto pues, las diversas funciones. Muy bien, entonces, aquí nos quedamos y ya estaremos continuando en otro momento, ¿no? Leslie, vamos a coordinar. No, pero Ya, mañana está bien. estoy viajando a Lima al mediodía, así que no sé si podré hacer la clase. ¿Ya? Entonces, Ya está bien, doctor. ya. Doctor, ahora sí nos puede pasar las diapos, ¿no?
Ya, ahora te paso las diapositivas, ¿no? De esta clase. Muy bien. Ya. Entonces nos vemos, chicos. Ya estaremos ya viendo después de Navidad posiblemente. Que tengan una bonita Navidad. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya, Gracias, doctor. ya, mañana es Bien. 22 o de repente hacemos, no, el 23 va a ser un poco difícil, ¿no? Los días muy ajetreados, ¿no? Para todos. Ya si puedo hacer la clase, ya me comunico contigo, Leslie, ¿ya? Ya De está bien. repente por la noche podemos avanzar algo, pues no, mañana pasado ya nos comunicaremos. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Voy a llamar lista o no? Sí, llama lista, Leslie. Ok. Aguirre Alvarado. Presente.